Okay, superly. All right, so we are live. Hello, everybody. Welcome back to an English session. This Sana English session we have every single Monday or Tuesday, depending on the calendar, because this weekend was holiday. So I guess you had a very fun and good weekend. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Venimos de un fin de semana festivo larguito, entonces espero la hayan pasado muy bien. I hope you had a lot of fun. Espero que se hayan divertido mucho y que hayan estado muy bien con sus familias. Imagino que sí. So I'd like to say hello to all the participants we have today. And we have Andrea Cañizares, Angélica Cedier, Claudia Beliandia, Kevin Andre, Laura Sofía, Leonardo, and Miguel. The regulars, we have the regulars today. Nice, lovely. Estamos todos los que venimos regularmente. That's good, that's good. And Leonardo is also here, so hello. I don't see your cameras on. I wish to see your cameras on at least for a minute. Can you please, guys and ladies, turn on your cameras? Thank you, Leo. Hey, nice to see you, bro. Let's see if Kevin, Laura, Kevin is there as usual. Very good. Angelica, it's on her way home. Nice. Andrea is also turning on. Hey, Andrea, how are you? Doing good? I hope so. Where is Laura? Where is Claudia? We are missing you. Sorry, I cannot turn it on. Are you in your pajamas? Maybe you are sleeping already. Maybe you are already watching soap operas or something. Or maybe you are at the office. That's okay also. That's very good. So who else has turned on the camera? I see, hey, Miguel, nice to see you. And Claudia. Claudia, it's a little bit dark, the camera. Maybe you need some light. Maybe necesitas algo de luz, but it's okay. Hello, Claudia. I love to see you. Thank you very much, guys, because I'm really happy to see my students all live. So thank you, guys. I appreciate it. Now you can turn the cameras off. I just wanted to say hello. I wanted to see you. I wanted to see that you are paying attention to what I am saying. So thank you very much. Now you can also turn your camera off. That's okay. That's all right. Nice. So welcome back once again. And today we are going to be discussing our web session for June 20th. And we are going to be discussing, first of all, the beginning of our execution phase. Entonces vamos a estar hablando el día de hoy del inicio de nuestra fase de ejecución. Imagino que todos están súper al día con su fase de planeación, análisis, de que era la que veníamos, una fase muy cortica, very short phase, pero que fue bastante chévere porque trabajamos mucho, al menos en la parte de bilingüismo, creo que fue suficiente. Sin embargo, para esta fase que viene, que estamos iniciando el día de hoy, que es ejecución, pues las evidencias de bilingüismo no son tan numerosas, pero sí me va a gustar mucho trabajar con ustedes y me gustaría que también me hicieran sugerencias de temas que ustedes quieran trabajar. Recuerden que estos espacios son precisamente para que ustedes me vayan contando y para que ustedes vayan haciendo uso del espacio para mejorar su nivel de inglés. ¿Listos? So that's the idea for you to improve your listening skills, your speaking skills, ¿cierto? Y la idea va a ser esa, aunque no tengamos muchas evidencias, pero que compartamos en este espacio todo lo posible para ir mejorando nuestras habilidades. Entonces, chévere que ustedes también, no solo que yo proponga temas para ir trabajando, sino que ustedes también me colaboren o se colaboren a sí mismos y me cuenten qué tipo de temas quisieran trabajar, por ejemplo. So what kind of topics would you like to address? De pronto ustedes dicen, uy, teacher, yo tengo problemas con este tema o con este otro. Entonces, chévere que me lo vayan comentando en algún punto. Bueno, let's get started. Let's get started right away.
So today we are going to recall, vamos a recordar rápidamente que la semana pasada tuvimos una actividad, o yo les dejé una actividad opcional. It was an optional activity, nothing really mandatory, nothing that it was part of the task, part of the course. No era algo que fuera exclusivamente parte del curso, pero era una opción. Si recuerdan, estuvimos hablando de unos fonemas o de un sonido que era J, Jack, Orange, el ch también, juice, pajamas, gym, German, class, jacket, jeans, jeep, Jasper Elementary School, jam jar, and jelly beans. Todos esos sonidos, la idea era que ustedes los utilizaran para en parejitas crear una historia. Y esa historia que ustedes iban a crear y que nos iban a presentar el día de hoy era válida por una de las actividades que de pronto tuvieran pendientes a la fecha, pero obviamente eso dependía de su grado de participación. Entonces quisiera preguntar quién hizo el ejercicio. Who did the exercise? Who did the practice? Who actually created the story? ¿Quién creó la historia? O nadie se acordó de ese ejercicio. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Angélica levantó la manito. Cuéntame, Angélica. Chao, Angélica. Angélica y ¿quién más levantó la manito? Y Andrea. Listo. Angélica, cuéntame. Hello, teacher. Good afternoon. Hi, good afternoon. Teacher, hicimos la actividad en parejas con mi compañera Andrea. Ah, the two of you. Good, excellent. ¿Todavía estás en la calle, Angélica? Ya casi Sí, es llegas que a estoy casa. por aquí afuera, aquí en un parque. Pero atenta a la ti. ¿Y usted por qué está en un parque? Es que ya voy para la casa y no alcanzo a llegar a tiempo, entonces paramos aquí. Okay, listo. Entonces, Andrea, you also did the activity with Angélica. Entonces, si tienen la presentación, tienen un texto, tienen algo que nos quieran compartir, porque creo que tienen ahí permiso de presentar. Ustedes me dirán, Andreita. Yes, teacher. Yo creo que sí, vamos a compartirlo para que vean el texto. Listo, entonces te voy a dar permiso de moderadora para que puedas, listo, ya puedes compartir. Listo, voy a dejar de compartir la mía mientras tanto. Listo, déjame, por favor, busco el archivo. Listo, no problem, that's all right. Entonces, para quienes, mientras que Andrea va buscando el archivo, les voy comentando, y es que recuerden que hay varias estrategias que estamos implementando para aquellos que de pronto están un poco colgados con las evidencias. La idea es primero darles la oportunidad para que continúen en el proceso de formación. Siempre nuestra prioridad es que ustedes tengan acceso a la educación y parte de eso es darles esa oportunidad o esa ventaja o ese espacio o esa ventana para que se pongan al día, ¿no? No simplemente para que desechen lo que ya hemos trabajado casi por un año, en el que vamos muy bien con este proceso de formación, pero pues obviamente entiendo que por alguna otra razón puede que pues no hayamos podido continuar o darle continuidad a las actividades, pero pues tenemos los espacios, ¿no? Entonces ahorita les voy a comentar bien cuál es la actividad porque ya veo que Andrea nos está compartiendo pantalla, entonces me veo doble. Entonces, Andrea, el tiempo es tuyo. So, time is for you to carry on. ¿Están viendo? Yes, we can see it. Sí, Andrea, sí. Ok, esa es nuestra historia. Supongo que debo leerla. That is correct. Ok. Bueno, Jack usually wakes up very early when he noticed that the day is looking quite interesting. He changed his pajamas and goes to the gym to do his workout routine. And back home, he takes a bath, makes his favorite breakfast, that is a sandwich with jam and delicious orange juice. He dresses up in his new jeans and his favorite jacket, gets into his Jeep car and heads to his first day of German class. At the end of the class, he meets his friends and at lunch they eat some delicious beans. He also carries in his briefcase a jar of his favorite jam.
Thank you very much, Andrea. That was very beautiful. Now, as part of the task, I also would like Angelica to read the story. Angelica. ¿La leo yo también, teacher? Yes, please. Yes, please. Okay, history. Ahí se fue, no la veo. Allá, aquí está. Jack usually wakes up very early when he notices that the day is looking quite interesting. He changes his pajamas, and goes to the gym to do his workout routine. But home, he takes a bath, make his favorite breakfast, that is a sandwich with ham and delicious orange juice. He dresses out in his new jeans and his favorite jacket, gets into his Jeep car and heads to his first days of German class. At the end of his class, he meets his friends, and at lunch, they eat some delicious beans. He also carries in his briefcase a jar of his favorite jam. Thank you, Angelica. That was very, very nice. Andrea, no lo quites, por ahora si lo quieres manténlo ahí un segundo. And thank you very much because ahora tómenle un pantallazo a Andrea y Angélica a esta conversación, a esta parte, porque esto lo van a subir ustedes por alguna de las evidencias que tengan pendientes para cargar. ¿Listo? Bueno. So, it's very interesting. Es una historia y esta historia está muy bien organizada. Gramaticalmente me parece que está muy bien. Chévere que hayan tenido la oportunidad de realizar el ejercicio. I'm very happy. I'm very glad you did the exercise. De pronto a los demás no les dio el tiempo, se les pasó, se les olvidó, no sé qué pasaría. Pero recuerden que estas oportunidades más allá de simplemente hacer un ejercicio por validar, es que ustedes aprovechen lo que estamos trabajando en estas sesiones, ¿no? That's the idea, that you take advantage of what we are working in these specific sessions. Lo que queríamos con esta actividad era que ustedes reforzaran el trabajo de pronunciación de los sonidos y y ch, ¿cierto? Jack, changes, pijamas, gym, ¿cierto? ¿Cuál otra palabra tenemos ahí con jam, orange, juice? Jeep, exactly. That's good, that's good. Y en términos generales, las dos hicieron un excelente trabajo al hacer los sonidos, que son difíciles porque nosotros casi no tenemos el y. Ese y sonido no existe, de hecho, en español. No existe ninguna palabra que lleve y. O de pronto ustedes sí conocen alguna. ¿Conocen ustedes alguna palabra que tenga el sonido y en español? De pronto hay unos que se asemejan como llanta, por ejemplo, very good, pero nosotros no decimos llanta, sino llanta, es un sonido más abierto, ¿cierto? De pronto, John. Claro, John, el nombre John, ¿cierto? Sí, señor. Exacto, pero John también viene del anglicismo, ¿no? Y fíjense cómo se escribe John. Muchas veces la mayoría de los Johns vienen con J, ¿cierto? Entonces es raro porque ya nos acostumbramos a decir John cuando vemos el nombre, pero porque sabemos que así suena. Pero si viéramos otra palabra como job, ¿cierto? J-O-B, J-O-B, por lo general terminamos pronunciando la hop. Entonces no hemos asimilado que las Jotas tienen sonidos de y. Job, pajamas, jam, ese sonido y. Aunque sí tenemos un sonido parecido que es la doble L, ¿cierto? Llanta, ¿cuál otro? O por ejemplo la Y en algunas ocasiones, yate, por ejemplo, ¿cierto? Ese sonido z como tal no existe en el español. Hay sonidos muy semejantes. Hay sonidos muy semejantes como lo propuso Kevin. That's okay. Pero entonces tenemos que acostumbrarnos a que hay sonidos que aunque suenen parecidos, tienen una sonoridad particular en cada idioma, ¿sí? En cada lengua.
Y aunque las letras sean similares, muchas veces los sonidos no lo son. Es por eso acostumbrarse a decir gym y no gim o him, sino gym, hacer esa sonoridad, esa vibración, jeep, ¿cierto? John, a diferencia de German, que ahí sí hay una Y completa como en llanta. ¿Listo? Y muy bien, lo hicieron las dos, excelente, me pareció muy bien trabajado. Y ahora voy a hacer como algunas aclaraciones. Listo, Andrea, yo creo que ya la puedes quitar, ya puedes detener la presentación. You can stop the presentation now, thank you very much. Y voy a presentar esta vez yo una ventanita. Listo, y me cuentan si ya la estamos viendo. Yes or no, can we see it? Perfect. Yeah. Listo. Entonces vamos a aclarar cositas. Recuerden que la idea no es que se lo tomen personal como, la embarré, esto fue. No, es para que lo tengamos en cuenta y todos aprendamos de lo que vayamos haciendo. Lo primero, en el título del documento que ustedes mostraron, in the title of the document you show, ustedes mostraron la palabra o el título como history. Ahora, debemos tener en cuenta que hay palabras en inglés que aunque en español suenan igual, en inglés pueden tener varios significados. Primero tenemos dos palabritas que tienen una sonoridad y una escritura similar. History, acuérdense de esa H que suena como una J, ya lo habíamos visto en los primeros días de nuestras sesiones, y era que las H sonaban como una J, ¿no? House, horse, hot, I don't know, hospital. Entonces aquí tenemos history. Y otra que ya hemos visto, como en películas como en Toy Story. Toy Story. Fíjense la diferencia entre las dos. Si yo quito acá esta, si es story, pero si dejo la H, si será history. Tenemos en la parabólica, en nuestros servicios de televisión, tenemos el History Channel. Ahora, ¿por qué hago la corrección? Porque history e story, y story son dos palabras que a pesar de que en español se traducen igual, historia e historia, tienen dos significados diferentes. Primero, history con H es la historia real o la historia de hechos actuales o hechos históricos. Por ejemplo, el Bogotazo en 1948. Hasney dice, hola, hello Hasney, how are you? ¿Qué tema están tratando? Listo, rápidamente, Hasney. La semana pasada hicimos un ejercicio de pronunciación y yo les dije que para esta semana quienes quisieran podían hacer un ejercicio de crear una historia con las palabras que tenían los sonidos Y, como change, pijama, orange juice, etcétera. Y la idea era leerlo. Ya Andrea y Angélica nos presentaron su ejercicio, quienes hicieron el ejercicio para esta semana, y pues ya se les asignaron los puntos. Bueno, me van a enviar un correo pidiéndome que les asignen los puntos. Y estoy haciendo aclaración de algunas cositas que ellas presentaron en el texto y que es importante o es práctico corregir. ¿Listo? Entonces volvemos acá. Ellas nos colocaron la palabra history, que no está mal. Pero entonces, ¿qué pasa con history? History no es una historia inventada, sino es la historia patria, por así decirlo. La historia de los libros, la historia de los hechos históricos. El 20 de julio, lo que pasó en el momento de la bomba atómica, ¿cierto? Todo eso lo podemos describir como history. That is the history of Germany, that is Colombian history, or Venezuelan history, or the American history. Diferente de cuando tenemos la palabra story, que por qué tenemos, por ejemplo, la película Toy Story, porque es una historia inventada, es ficticia y es ficcional. A esta sí es una historia, pero de esas historias que nos leían de niños o las historias que crean los autores o lo que vemos en una novela. That's a story, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a diferenciar entre las palabras. Fíjense que no todas las palabras, aunque yo busco historia en el traductor, ¿qué nos saldrá? ¿Sí? Deberían hacer el ejercicio, pongan historia con H a ver qué sale. Historia, la traducción, ¿sí? Pero diferente y hagan el ejercicio con el mismo traductor que digan, tengo una historia que contarte a la historia colombiana habla del 20 de julio. Las dos palabras, aunque en español es la misma, en inglés van a cambiar por story en history. Entonces, para ese trabajo que hicieron Andrea y que hizo Angélica muy bien, por cierto, en ese título deberíamos cambiar history por story. Entonces sería como la primera cosa que debemos revisar. Fresco, son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Yo también al principio me costaba hacer ese ejercicio. Entonces, history versus story.
¿Qué significa story? ¿Cuál es la diferencia entre story y history? A ver, ¿quién nos cuenta de los que están acá? A ver si de pronto eché carreta y nadie me puso atención. ¿Ninguno? Por ahí, Kevin está escribiendo. Listo. Angélica también está levantando la mano. Ok, Angélica. Entonces, Kevin dice, con ese es inventado. Story. Es una historia ficticia. Muy bien. Angélica. Con H es histórico. Bien, es una buena referencia. Con H es histórico. Angélica. Claro que sí, teacher. Si es con H, obviamente es de la historia de nuestro pueblo, bueno, contar lo que pasó en antecedentes, en cultura, bueno, en un tema específico. Y si es story, obviamente que es un cuento, una narración o algo inventado. That is absolutely correct. That is absolutely correct. Great. Ingrid nos dice, buenísimo, no tenía idea. Listo, esas son cosas son que uno va aprendiendo mientras va desarrollando. Entonces, no es como, les voy a dar una lección de las palabras que parecen. Eso también sirve, pero es como a veces más chévere verlo desde este lado. Entonces, de aquí en adelante ya sabemos que the story of my father or the history of my father. ¿Cuál usaríamos? La historia de mi papá. The history of my father o the story of my father. ¿Cuál sería? History of my father. My father's history, that's correct, that's correct. ¿Por qué? A menos que mi papá me esté contando una historia inventada, ¿sí? Y ahí hago la diferenciación, ¿sí? My father told me a story. Mi papá me contó una historia. My father told me a story. Ahí, ¿de qué me estará hablando mi papá? ¿De algo inventado o de algo real, de algún evento histórico? My father told me a story. Algo inventado. Exacto, una historia cualquiera, una fábula, una leyenda de pronto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos del Señor de los Anillos, that's a story. ¿Cuentan como history o story? Dice Laura. Pensé que era la historia de la vida del papá. No, las dos se pueden, por eso digo, o sea, depende cómo lo digas. Yo digo, this is the history of my dad. ¿Sí? Esa es la historia real física que yo voy a contar de mi papá. Entonces, he was born in 1943, he went to the army, he lived in Arcabuco, etc. Entonces, ahí está claro. Pero si yo digo, this is the story of Lord of the Rings, ¿sí? Ahí estoy hablando de una historia inventada. Ahora, mi papá también me pudo haber contado una historia, ¿cierto? O yo también inventarme una historia de mi papá. Ahí ya cuando yo escuche story o history, yo voy a identificar history, me están hablando de hechos reales. Story, me están hablando de hechos ficticios. Simple. Entonces, no, this is the story of my dad. Esta es la historia de mi papá. Seguramente me van a hablar de hechos ficticios o cosas que no son tan reales. Pero si me dicen, this is the history of my dad, me van a hablar de la historia puntual, nacimiento, donde estudió, puntual, todo puntual de mi papá. ¿Listo? Me quedé sin aire. Oh, por Dios. Lo segundo que vamos a revisar rápidamente es este sonido de la J. Y es el sonido cada vez que encuentre una J y es muy similar al de la doble L o al de la Y en español. ¿Cierto? Tenemos palabras como jam, como job, como... por eso algunas personas se llaman Jair, porque vienen de algún vocablo inglés. Jenny, también hay Jennys con J. That's correct. That is absolutely correct. ¿Cierto? Dicen que los nombres no tienen ortografía, pero muchos vienen de anglicismos, de palabras del inglés, ¿cierto? Palabras, canciones de Aerosmith como Jaded, o ¿cuál otro? Por eso muchas personas llaman al exjugador de la selección Colombia James y no James. ¿Por qué? Jared Leto, por ejemplo. Jared. Muy bien. Entonces, para que empecemos a asimilar ese sonido. Y lo último que quería como mostrarles, o the last thing that I wanted to show, es algo que me pareció muy importante y es algo que debemos recordar rápidamente, y es que cuando yo hablo del presente, y nos contaba la historia de este chico y decía, él toma su jugo, él va al colegio, él le pone mermelada a su pan. Todas esas cosas que estamos diciendo ahí las estamos diciendo en presente. ¿Por qué en presente? Porque es una rutina, algo que hace. Él va al colegio, eso lo hace rutinariamente.
Cuando hablamos del presente simple, recordemos que siempre que el sujeto sea un hombre, he, o una mujer, podría ser también she, o también una cosa, it, ya esto lo habíamos hablado en algún momento, ¿cierto? Ay, ¿por qué no me sale el mouse? ¿Dónde está mi mouse? Aquí está. Vamos a hablar de dog, el perro, ¿cierto? O Camila, por ejemplo. Siempre que la persona o de quien estemos hablando sea una mujer, un hombre, un objeto, el verbo debe llevar ese al final. Por eso tenemos changes, wakes, ¿cierto? Pero si yo dijera, por ejemplo, ellos, they, ¿cierto? El verbo no llevaría ese. Y eso fue algo muy bonito que vi que estaba bien estructurado ahí, ¿cierto? Entonces, ¿they changes? No, they change. ¿Cuándo le pongo la S al verbo? Cuando estoy hablando de rutinas, de cosas de presente, y el sujeto es él, ella o eso. Entonces, me pareció que lo hicimos bien. Creo que hubo un solo verbo que no quedó conjugado con la S, pero había que corregirlo. Y de pronto en la pronunciación se nos pasó. Changes, dresses, wakes. Hacer sonora esa S. Very, very important to make the S sound. Entonces, súper importante hacer la S sonora. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Bien? Ingrid Sánchez se nos fue del chat. Ok. Listo. Questions? De pronto un poquito más claro, cuéntenme. En Angélica dice que good. El resto no sé. Pensé que era la historia de la vida de mi papá. Claro, también puede ser. Story, depende, recordemos. Story o history, depende de lo que queramos decir. Hechos históricos o una historia contada. Una historia puede ser ficticia. Por eso cuando vemos una película en inglés dices, this is the story of the princess. This is the story of Shrek. No dicen, this is the history. Para eso tenemos el History Channel, que sí habla teóricamente de eventos históricos, de History Channel. ¿No? Excepto por lo de los alienígenas, que no sabemos si es verdad o no. Listo, chicos. Volvemos entonces a nuestro tema principal del día de hoy, or today's main topic, which is la evidencia que tenemos para esta semana. Recuerden que para esta fase, les cuento de una vez, solo vamos a tener 6 evidencias de bilingüismo en total. 6 English tasks. Entonces, es mucho menos y esta fase es mucho más larga. Vamos casi hasta el final. Esto es lo bueno de estos ejercicios, por lo que nos dan la oportunidad de corregir y mejorar. That's correct, Angélica. Entonces, para que lo tengamos claro, la H como una J, history, hotel, hub, Houston, ¿cierto? Houston, Texas. Pero la J como una Y, ¿no? Japan, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, tenemos solo 6 evidencias como tal. Entonces, vamos a hablar de la primera evidencia que vamos a tener para esta fase de ejecución, que se llama evidencia de diagrama de flujo, GA6, bla, 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 EEA, EV01, y esta corresponde al RAP número 50. Entonces, ya algunos han visto calificados sus RAPs. Importante que vayan revisando su centro de calificaciones, que no lo dejen ahí descuidadito, sino que vayan mirando. Yo voy poniendo notas, yo voy revisando, yo voy comentando. Muchos ya participaron en el blog, muchos no lo han hecho. Entonces, complicado porque después teacher lo escriben y lo ponen y a los 2 minutos, teacher, usted no me ha calificado. How is it possible? This is unacceptable. Esto es inaceptable que usted no me haya calificado. Pasó un mes, no lo entregaron, pero sí me piden calificación inmediata. Entonces, coherencia, ¿no? Chicos, pero hay que ponerse al día. Entonces, esta evidencia inicia hoy, 26/2023, y finaliza, ends the 30/06. Entonces, tenemos hasta final de mes para entregar. Hasta tiene un poquito más de tiempo. Sin embargo, ustedes saben que, pues, durante la fase pueden hacer la entrega. La idea es no quedarnos. Ahora una pregunta para ustedes, porque vamos a hablar del diagrama de flujo, pero antes de eso vamos a contextualizar. Primero, can you cook? Esta es una pregunta que les hago a todos. Can you cook? Recuerden que cook es el verbo cocinar. Can you cook, guys? Yes, you can, or no, you cannot. Díganme, can you cook? ¿Pueden ustedes cocinar, chicos? Can you cook? Yes, teacher. Yes, I can, podríamos decir. Yes, I can. Yes. Yes, I can. O So. o probablemente, ¿quién estaba por ahí? O probablemente I cannot, o I can, but so. Más o menos, listo. Siguiente pregunta.
Do you have any culinary skills? Do you have any culinary skills? ¿Tienen ustedes alguna habilidad culinaria? Possibly. Do you have a culinary ability? ¿Tienen ustedes alguna habilidad culinaria, chicos? Do you? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do, or maybe I don't. Mm, Possibilities. Angelica says, yes, I do. Tienes una habilidad culinaria. Very good. Or probably you say, no, I don't. I don't know how to cook. I have no idea. Jennifer says, no. No, I cannot cook. Kevin says, no, either. Okay, good. It's not bad that you don't know how to cook. Algunos no sabemos, algunos no tenemos muy buenas ideas. Leonardo says, no, I don't. Okay, Angelica says, yes, I do. Very good. Claudia, ¿tienes el micrófono abierto? Don't worry, I'm going to close it for you. That's okay. Listo. Ahora, cuando nos ponen a cocinar, digamos que yo les dijera, vamos a cocinar por ahora arroz, ¿cierto? I'm going to cook rice. What steps you must follow to cook rice? Lo más básico, cocinar un arroz. ¿Qué pasos ustedes creen que deben seguir para cocinar un arroz o que sepan? ¿Cuáles son esos pasos que deben seguir al momento de cocinar un arroz? Para los que saben o para los que no, dicen, no, I have no idea. How to cook rice. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué debería hacer? ¿Qué materiales debería tener? Pues primero hacer el guiso para el arroz. Después lavar el arroz y la agüita y medir el arroz cuánto le va a echar usted de arroz para los que vayan a comer, ¿no? That's good. Entonces el guisito, entonces básicamente, según lo que me dijiste, yo no sé cocinar, estoy basado en lo que tú me dijiste. I'm gonna base my recipe on your experience and your instructions. Entonces las instrucciones fueron tener el guiso, ok, listo, hago mi guiso. Después dice que lavar el arroz, lo lavo y luego lo mido. ¿Y ahí ahora qué hago? No, primero medir el arroz, lo lavas y después ahí sí al caldero nuevamente. Bueno, así fue como me enseñó mi mamá. Exacto, that's okay, that's okay. Entonces, tener en cuenta la cantidad de agua, también nos dice Jennifer, es lo más importante. Angélica, perdón, dice que es lo más importante. Jennifer nos dice, make the fried onions and carrots, que haga las cebolla y las zanahoria fritas. Wow, no estaba pensando en la fritura de la zanahoria. Para que quede en punto suelto y grande. Wash the rice. Entonces, uno de los puntos de preparación es hacer el arroz. Listo. Esto que acaban de hacer ustedes a mí me dejó confundir. Yo no sé qué voy a hacer. Yo voy a coger una libra de arroz y la voy a lavar con jabón. Y lo que voy a hacer después es que yo voy a echar un caldero y voy a echar zanahorias y frito cebolla. Yo creo que es una cebolla, cojo la cebolla, cabezón de la chua y la frito, ¿cierto? En aceite. Y toda, o sea, la cojo la cebolla, ¿no? ¿No es así? No, pues primero pues lo mismo, la cebolla la pica la zanahoria, bueno, hay gente que lo hace diferente, ¿no? Se le echa zanahoria, cebolla o no sé, habichuelas, la fritan, la sofríen, toman un pocilladito de arroz, lo lavan, por cada pocillado de arroz son dos pocillados de agua. Y ya de ahí sí le echan sal al gusto ¿cómo es? Para cocinar el arroz. Listo, y Que prendo no ese soy experto, fogón pero y bueno, listo. Echo todo eso ahí y eso me queda listo. Profe, aquí en la cosa no se hace así. ¿Cómo? Can you repeat? Aquí en la ¿cómo lo costa la hacen cosa en la es costa? diferente. Se hace diferente. That's correct. Listo, todo esto va como... Dinos, Angélica. En la costa es arroz con coco. Arroz dulce. O arroz dulce, that's correct. There are many different ways to make rice. Hay muchas cosas de hacer el arroz diferente, ¿no, Leonardo? Andrea nos contaba que eran distintas. Probably there have some differences. You guys have some differences. Dime, Leonardo. No, sí, estoy de acuerdo con Angélica, porque pues en diferentes partes lo preparan de otra manera, o no sé, todo depende también del gusto de la persona, porque pues hay unos que les gusta con pimentón, que les gusta echar, sí, diferentes cosas como para que el arroz quede
más al gusto de la persona que lo prepara o... Claro. Si yo estuviera en un restaurante en este momento y yo fuera mi primer día de trabajo y ustedes fueran mis compañeros, yo ya hubiera hecho un desastre. Porque entendí unos pedazos, hubiera cogido si yo no hubiera sabido, ¿sí? Yo sí sé cocinar arroz, algo sé, pero si yo digo, no, aquí lo hacen diferente, que tengo que echar arroz, ¿cómo así que me toca freír las habichuelas y ahora yo qué hago? And this goes to a specific point. Todo esto va hacia un punto específico, y es que cuando nos dan unas instrucciones, ¿cierto? Hay formas de dar las instrucciones y a veces creemos estar siendo muy claros en lo que estamos diciendo, dando la información necesaria, pero la otra persona tal vez no tenga tan claro el concepto que estamos dando, ¿sí? Cuando ustedes llegan a un trabajo nuevo, cuando llegan a hacer una labor nueva, como en este caso ustedes estaban intentando explicarme cómo funcionaba una receta de un arroz, que es lo más básico. Bueno, Kevin por ahí no dijo nada porque Kevin dijo que no sabía hacer arroz. Entonces yo creo que Kevin y yo quedamos igual de perdidos. Jennifer igual que yo. Vamos a hacer un desastre esos 3 empleados nuevos que consiguieron en esa cocina. ¿Por qué? Porque hubo muchas instrucciones que tal vez no supimos seguir. Ahora, en la presentación estamos viendo, we are checking, a recipe. ¿Qué será ese recipe? A ver, ¿quién busca en el diccionario la palabra recipe antes de que continúe? O por descarte, ¿quién le da al significado de la palabra recipe? Thank you, Receta. Laura. That's Receta. correct. Thank you very much. Excellent, Leo. Very nice. Y me presentan un recipe de una pasta. Y este es el primer recipe. Boil raw pasta according to the direction given on the package and follow directions given below. Boil approximately 6 cups of water in a large pot pan over medium flame. A raw pasta, 1 teaspoon oil and salt, approximately 1 teaspoon. Stir well and let them boil until pastas are dente, cooked but not very soft. It will take around 10 to 12 minutes. Stir in between occasionally to prevent sticking, blah, 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 blah. Este es un texto largo, ¿cierto? Este es un texto largo. Normalmente ya casi es muy difícil que uno siga recetas, a menos que uno las vea en internet o las vea en algún lado. Eso de que uno tenía como la abuelita el libro de las recetas, muy pocos lo hacen realmente, pero hay información muy valiosa. Pero todo lo que vamos es a las instrucciones. ¿Cómo explico yo algo? Hay varias formas de explicar información o de dar información nueva a una persona. Yo puedo hacer una presentación de PowerPoint y puedo poner un montón de texto, o puedo darle un libro, o puedo darle un manual a la persona, ¿cierto? Pero específicamente cuando tratamos de hablar de procesos, specifically when we try to talk about processes, cuando tratamos de hablar pasos, de cosas a seguir y cosas que tengo que llevar, la receta es un ejemplo claro. Y yo a ustedes no les dije, denme la receta, sino explíquenme cómo haría un arroz. Y varios de ustedes tenían una forma o creyeron que tenían una instrucción clara, pero miren que de pronto si le hubieran dado esto a una persona y lo hubieran dejado ahí sola, de pronto la persona se hace un 8, ¿cierto? Porque las instrucciones a veces eran vagas o era, yo sé que hay que hacer esto, pero asumo que él también entenderá otras cosas. Entonces, ojo, porque nuestra idea hoy es ver cómo voy a tratar de dar una instrucción de un proceso, ¿sí? Una forma es hacerlo en texto, como aparece en la receta de la izquierda, otra en la parte derecha y como en el título de la diapositiva lo dice, usando un diagrama de flujo, lo cual es recomendado específicamente cuando tienes un proceso que desconoces y tienes que seguir paso a paso. ¿Ustedes habían visto alguna vez un diagrama de flujo? Yo creo que sí, ¿cierto? A flow chart. ¿Y lo han visto cómo funciona? Sean honestos, yes or no, I have no idea. Sí, Jennifer, sí, teacher. Ajá. Sí, en empresas, por ejemplo, para las funciones que debe realizar uno como empleado. Exacto. Entonces, todo esto va a que, ¿a qué va con esto? A que la idea, Leonardo dice que no, por ejemplo, vea, también es algo nuevo para Leonardo. A que un diagrama de flujo, o como lo llamamos en inglés, no es un flux diagram, no vayan a salir con esa traducción, sino un flow chart. Ya lo dejé ahí en el texto, ¿cierto? Angélica también dice que no sabe. Un diagrama de flujo es una forma de organizar unos procesos de forma que sea simple, sencilla y la persona sepa qué elementos debe utilizar y qué procesos debe realizar.
Por eso preguntaba, ¿alguna vez ha estado usted o ha sido el nuevo en una oficina? Have you ever been the newbie at the office? ¿Alguna vez han sido ustedes los nuevos en una oficina? A mí me ha tocado varias veces. Y llega uno y, ay, Dios mío. Y entonces, vea, usted tiene que hacer esto. Y llega uno y lo hace, pero así no. Entonces tiene que hacerlo así. Ay, bueno, y ahora tiene que pasar la cuenta de cobro. ¿Y cómo se hace la cuenta de cobro? No, así no es. Venga, revise. Y uno aprende por descarte, por aprendizaje y por error. Qué chévere que uno tuviera un diagrama de flujo, como lo decía, ¿quién lo decía por ahí? Claudia, creo que fue, que nos decía, en una empresa hay un diagrama de flujo que le explica a uno cómo hacer sus procesos, ¿cierto? Y ese es un diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos permite llevar a cabo un proceso sin conocerlo, simplemente siguiendo unos pasos. Cuando uno es un nuevo en la oficina, when you are a newbie at the office, ¿cómo se siente uno? Nervous, lost, clueless, nervioso, perdido, despistado, porque no sabe qué hay que hacer. Si tan solo alguien nos dijera cómo hacer las cosas. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo o un flow chart. Ojo con esto, flow chart. No van a salir con flux diagram o algo así, que ya he visto esas traducciones. ¿Listo? Flow chart. Conocemos una nueva palabra hoy. Hoy aprendimos dos, history and story, la diferencia, y estamos aprendiendo el vocabulario de flow chart. ¿Qué es un flow chart? Básicamente un documento o un mapa que nos explica qué hay que hacer. Veamos qué dice acá. Lo primero dice, vamos a ver, dice, esto es un flowchart que nos habla de cómo prevenir problemas en el laboratorio. ¿Sí? Veamos qué nos dice este flowchart. Lo primero que tenemos en el centro, en la parte superior, es ¿does it move? Se mueve. Tenemos una pregunta allí en ese rombo, ¿no? ¿Se mueve? Ahí, en ese problema que tenemos en el laboratorio. Imaginemos que estemos en un laboratorio. We are in a laboratory. Y tenemos un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar. ¿Se mueve? Y tenemos dos salidas. Yes or no. Primero miremos qué pasa si no se mueve. If it doesn't move, ¿qué debería pasar? Hay una pregunta. Should it? ¿Debería moverse? ¿Debería moverse? ¿Qué pasa si no debería moverse? Pues si no se mueve y no debería moverse, pues no hay problema. Esa es la primera, la rama derecha que tenemos ahí. Ahora sigamos con la siguiente rama. ¿Se mueve? No. ¿Does it move? No. ¿Debería? ¿Should it move? Sí se debería mover. ¿Qué hay que hacer? Aplique W40, que ese aceite le hace mover lo que sea. Entonces, fíjense ese proceso. Ay, ¿yo qué hago? Tengo un problema. Entonces, sigamos el diagrama de flujo de flowcharts. Ay, el problema es, bueno, aquí que esta vaina no me abre. Ah, entonces lo primero que tengo que mirar es, no me abre, la puerta no me abre. Ah, ok, ¿debería abrir? Sí, sí debería moverse. Entonces, ¿cuál es la solución? Echarle aceite. Listo. Y miren lo fácil que se desarrolló el proceso. Pero de pronto uno de novato dice, ay, ¿qué hago con la puerta? La fuerza, la fuerza, la fuerza, hasta que la rompe. Entonces, ese flowchart nos está mostrando el proceso a realizar. Kevin dice, ¿parece un circuito eléctrico? Sí, señor. Y esta es la base inclusive de la computación, de la inteligencia artificial. Y es un diagrama de procesos, básicamente casi como un algoritmo. Si esto pasa, las opciones son estas y estas. Y ahí, dependiendo de cada opción, se van abriendo ramitas que me van indicando qué debo hacer. ¿Listo? Ahora miremos la otra rama. ¿Se mueve? Sí. ¿Does it move? Yes. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Should it? ¿Debería moverse? No. Si se mueve y no debería moverse, ¿qué hay que hacer? Póngale cinta para que agarre. Listo. ¿Does it move? Yes. ¿Se mueve? Sí. ¿Should it? ¿Debería moverse? Sí. Entonces, si se mueve y debería moverse, pues no hay problema. Deje esa vaina quieta. ¿Listo? Y usted ya sabe qué tiene que hacer. Fíjense ese flowchart tan bonito que nos explicó tan sencillamente cómo solucionar algo en un laboratorio. Pues obviamente es muy simple, muy facilista. It's obviously not the right answer. Esto no es realmente la opción real, ¿no? Teacher, Pero, dime, Leo. teacher, una pregunta. Bueno, y ahí podía seguir el diagrama, por lo menos, si la cinta no funciona, ¿no? Entonces, puede agregar algo otro. Claro, entonces, cinta. Entonces, ¿la cinta funciona? No. Y llame al jefe, por ejemplo. ¿Sí? O salga Sí, corriendo. sí. Exacto, ahí nos va mostrando un proceso. That's absolutely correct. Eso es un diagrama de flujo. Y si ustedes buscan qué es un algoritmo en Internet, va a pasar lo mismo. Ustedes dicen, ¿ustedes alguna vez han escuchado el famoso algoritmo de Instagram o el algoritmo de Facebook que me va mostrando cosas y dicen, es que el algoritmo hace que yo vea videos de fitness o que hace que vea videos de comida o hace que vea videos de chistes, ¿sí? Precisamente es el mismo diagrama. Y el diagrama seguramente, me imagino, porque yo me lo conozco, dice,
esta persona ha visto más de 5 videos o ha hecho búsquedas sobre fitness, entonces sí. Ah, bueno, muéstrale 5 videos fitness. ¿Dejó de ver videos fitness? Sí, muéstrale otro para que se vuelva. Y así sucesivamente, me está mostrando un proceso. Angélica, ¿quieres decir algo? Que te vi resaltada en el chat, pues no sé. Ok, parece que no. Listo. Entonces, esto es un diagrama de flujo o un flowchart. Ahora, este diagrama de flujo no se hace fácil, o sea, no es simplemente poner palabras y ya, ¿sí? Esto tiene un sentido. ¿Y por qué estamos hablando de flowcharts o de diagramas de flujo? Porque la evidencia de esta semana se llama diagrama de flujo y según la instrucción de la guía nos dice que debemos crear un diagrama que trace el proceso del quehacer laboral del aprendiz. ¿Cómo así? Ya vamos a ver. O al fin, al programa de formación en el que se puede identificar y analizar un proceso administrativo, de producto o académico. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Basically, describe what a digital animator's job duties are. En principio, lo que nos están pidiendo es que ustedes usando un flowchart o un diagrama de flujo, nos expliquen cuáles serían los procesos que ustedes tienen que llevar a cabo en sus trabajos. Principalmente e idealmente deberían ser los de un animador digital, que es lo que ustedes están estudiando. ¿Qué es lo que hace un animador digital? Hace esto, luego hace esto, si pasa esto, pasará esto, si no pasa esto, va para esto. ¿Listo? Es la idea que ustedes mediante un flowchart nos presenten, en inglés, ¿no? Nos presenten cuál es ese proceso que ustedes van a realizar o realizan como animadores digitales. Teacher, es que yo estoy estudiando animación digital, pero yo todavía no soy animador digital. That's okay. Muéstranos lo que usted hace, por ejemplo, en el SENA. ¿Sí? ¿Cuál es su proceso de formación? Ah, el instructor nos explica. Si el instructor explica, yo realizo esto. Si yo no realizo esto, ¿qué sucede? Sucede esto. Teacher, que yo no me sé el proceso porque yo la verdad apenas entré a estudiar al SENA y apenas me acuerdo. Listo. Hágalo con su trabajo actual. Do it with your current job. Hágalo con su trabajo actual. ¿Listo? Entonces, en mi trabajo debo verificar tal cosa. Por ejemplo, dice Hasney, para crear una animación debe crear guiones, crear boceto y crear storyboard. Exacto. Pero entonces, ¿hay storyboard? Sí. ¿Puedo crear boceto? No. Entonces, ¿hay storyboard? Sí. ¿Requiero correcciones? Sí. Entonces, vuelva al proceso. Los procesos también pueden ser cíclicos hasta que terminen. Puedo hacer un storyboard, necesitar correcciones, volver, necesita correcciones, volver, necesita correcciones. ¿Necesita correcciones? No, listo, paso al siguiente paso. ¿Listo? Puedo inclusive ir al siguiente paso. So that's the idea, to show the process. Así como con el arroz, la idea es que ustedes me muestren cuál sería el proceso. Si yo fuera una persona nueva en su trabajo y ustedes me van a explicar qué es lo que hacen, yo tengo que saber, o yo voy a hacer su reemplazo por una semana en su trabajo, yo tengo que saber cuáles son los pasos a seguir. A mí me dijeron, haga una película para Disney. Y yo, bueno, listo. ¿Y ahora qué hago? Pues yo voy a coger y voy a usar Paint y voy a hacer los dibujos. No. Primero tienen que presentar un boceto. Ah, ¿por qué no me dijo? Step number 1, step number 2. ¿Listo? Y por lo general nos dice si pasa, si no pasa, qué hay que hacer. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Are we okay with this? Ah, salió un gallito. Yes, teacher. Beautiful, beautiful, Leonardo. Yes. Angélica. Ok, no question. Que todo claro, muchas gracias. ¿Listo? Todo claro, gracias. ¿Qué es un flowchart o un diagrama de flujo? It's a picture of a separate steps of a process in a sequential order. Es una foto que nos muestra un proceso en orden secuencial, secuencias, paso a paso. It is a generic tool that can be adapted for a wide variety of purposes, blah, blah, blah. Básicamente lo que ya dijimos. ¿Cómo crear un flowchart? Listo. ¿Cuándo lo usamos? Para documentar un proceso, para tomar decisiones, para organizar tareas, para identificar si hay un problema, dónde se está generando un problema en un proceso, ¿cierto? Para seguir que un proceso está haciendo. Oye, usted es mi trabajador, ¿usted qué está haciendo? No, yo voy en este proceso del diagrama de flujo. Ah, listo, entonces ya sé que va para el otro lado. Listo. Ahora, cuando yo hago un flowchart, hay ciertos elementos, si ustedes se dieron cuenta aquí que hay un rombo, hay rombos, pero al final hay como, no son óvalos, son, I forgot the word. ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Se me acaba de olvidar. Esto no es un cuadrado, this is a... ¿Rectángulos? Rectángulos. Sí, pero tienen el borde curvo, por eso no son exactamente rectángulos. There is another way for this one. Well, anyway,
pero más o menos. Les voy a explicar rápidamente cuáles son los elementos porque el diagrama de flujo tiene muchos. Y estos son los primeros o más básicos. Primero, la línea de flujo. Es una línea que tiene una flechita, lo cual me indica que el proceso va en esa dirección. ¿Listo? Entonces, ojo con, por ejemplo, con la primera, porque aquí nos mostraban líneas y si vienen las flechas que existen, las flechas nos indican hacia dónde va el proceso. ¿Listo? Entonces, esta línea de flujo nos indica hacia dónde va el proceso. Ese óvalo, vamos a llamarlo óvalo por ahora, que no es un óvalo, es una especie de rectángulo con puntas semicirculares. ¿Listo? Es el terminal. ¿Qué quiere decir? Que ahí voy a describir dónde termina el proceso. Cuando yo vea este ovalito, implica que ahí se acabó el proceso. Ya ahí ya no va más. Se finí. Eso es lo último que hay que hacer. ¿Listo? El rectángulo, ahora sí completo, indica un proceso, indica que ahí se debe hacer algo. ¿Listo? Ahí se debe hacer algo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del arroz, aquí pondría, agregue 2 pocillos de agua por 1 de arroz. Aquí pondría eso. ¿Listo? Y en el cuadrito de terminal podría poner sirva y deguste, porque esas son las 2 pasos finales del proceso de la cocción del arroz. ¿Listo? Por ejemplo, para crear una animación debe crear alguien. Ah, sí, ya lo había leído, perdón. Listo. Ahora, el lateral son comentarios, que yo quiero hacer comentarios acerca de ese proceso, ¿sí? Quiero dar más información acerca de ese proceso, acerca de ese terminal. Ah, recuerde que aquí debe hacer esto. Recuerde que este proceso requiere autorización de un superior, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ojo porque estas líneas son específicas y esto no se puede reemplazar. Yo no puedo hacer bolitas y es que me gustó el cuadradito. No, el cuadradito implica un proceso y me gustó el ovalito. No, el ovalito es la finalización del flowchart, para que lo tengamos claro. Eso lo puse en español. De estos 4 que tengo aquí, ¿sí? El que más me interesa es el primero, el rombo o el romboide. ¿Por qué el romboide? Porque este determina o implica una decisión o una pregunta. ¿Debo pasar? ¿Se salta? ¿Se corre? ¿Se apaga el computador? No sé, ahí hay una especie de pregunta y nos indica que ahí debemos tomar una decisión, sea A o sea B. Entonces, ojo porque a diferencia de los anteriores que me indicaban qué hacer o que me indicaban que ya terminaba, aquí estoy diciendo en ese rombito que ahí voy a tomar una decisión. O puede ser una pregunta. No vamos a mirar el de datos almacenados ni el de símbolo porque realmente no es tan importante. El de entrada y salida sí es importante porque eso requiere de pronto algún proceso, ¿sí? Aquí en la entrada ponga un elemento A, por ejemplo, estoy poniendo algo dentro de mi proceso. Igual dentro de la salida, sale el arroz cocinado, por ejemplo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, son las 7 y ya Yes, después de... teacher. Listo, ustedes ya casi tienen la sesión técnica y ya me estoy pasando. Entonces, ¿cómo hago mi diagrama de flujo para que lo hagamos en resumen? Primero, yo sé hasta dónde voy. Hagan un bocetico, ¿listo? ¿De dónde a dónde voy a ir? Identifique las tareas que voy a hacer. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Ah, pero lo primero que debo hacer es esto. Organícelas en orden cronológico. ¿Listo? Haga el diagrama de flujo, pero revise como si usted fuera a ser un novato en cada uno de los pasos. Si hago esto, pasa esto, si hago esto, pasa esto, si hago esto y no pasa, tengo que volver. Ah, entonces aquí va una línea de flujo que me indica que debo volver. ¿Listo? Ojo con eso. Es muy sencillo. Aquí tengo, por ejemplo, un diagrama de flujo de proveedores. Si se dan cuenta, el óvalo me indica el inicio. El cuadrado, ¿qué me indicaba el cuadrado? Un proceso, ¿cierto? Entonces el cuadrado me dice que hay una solicitud de abastecimiento. Existió la solicitud, listo. Entonces ahora debo tomar una decisión. ¿Es una compra nueva? ¿Sí o no? Miren que ahí va un romboide. Y de ahí se empiezan a desprender las diferentes opciones. Y miren que hay un cíclico. Cuando dice que no, no es una compra nueva, pero tampoco es un proveedor indicado, debo ir hacia petición de ofertas y o presupuesto. Y ahí me inicia un nuevo ciclo. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo de un diagrama de flujo. Y fíjense que al final, ovalito nuevamente para indicarme, o óvalo o semicírculo o cuadrado con punticas redondas, es el que me va a indicar el inicio y el fin del proceso. Aquí hay un ejemplo rápido de lo que ustedes tendrían que realizar. Start, create, push for each emotion, building in multiple pulse, read input for emotion, render the animation, and end. Ese es muy básico. Esto es como lo que tendría que hacer un animador, ¿sí?
pero no es la idea. Esto es simplemente un ejemplo. ¿Listo? Chicos, vamos a dar por terminado acá. Profe, después de puede poner de nuevo la diapositiva de los pasos, así tomo la captura. Claro, la voy a empezar a tomar de una vez. ¿Será de esta? Estoy ahí dándole 1, 2, le daba 5 segundos para tomar captura. 3, 4, 5. Vuelvo a esta. 5, 4, 3, 2, 1. Paramos con esta. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Básicamente son, y si no, igualmente yo ahorita les dejo subida la grabación para que ustedes le tomen pantallazos de ahí. Diagrama de flujo, chicos, igual que si me estuvieran explicando la receta de un arroz. Basically the same thing. Basically the same thing. You are explaining how to work. Cómo funciona su trabajo. Ahora no es que vayan a poner un solo proceso y diseñar, terminé, ya. O sea, a lo simplista. La idea de esto es usar una buena estructura para que me muestren cuál es su proceso y en su trabajo. ¿Listo? Chicos, los dejo que son las 7:05 y ya ustedes creo que tienen sesión sincrónica. So, thank you very much for attending. Dime, Ingrid. Profe, es que quería preguntarle una cosita. Plátano. Es que se me apagó el celular y no estuve al principio de la clase, se me apagó y estuve ahorita. Entonces, pues quería confirmar, el trabajo es hacer un diagrama de flujo sobre la receta del arroz, No. pero también sobre... ¿No? No, Ok. la receta del arroz era un ejemplo. Damos un ejemplo. Ok. Listo. No, Ok. es básicamente sobre tu quehacer laboral. Si estás trabajando como animadora digital, quiero que representes en un diagrama de flujo todos los pasos que vas a desarrollar desde el inicio, desde cero hasta el producto final. ¿Cómo llegas a ese producto? ¿Listo? Si no lo estás haciendo ahí, hazlo sobre tu trabajo. ¿Listo? ¿Cuáles son tus funciones y tus actividades? Asume que yo voy a hacer tu reemplazo una semana y me tienes que dejar un diagrama de flujo donde me expliques qué debo hacer durante esa semana o cuál es tu proceso. ¿Listo? Basically, that's the idea. Ah, ok. Y le iba a preguntar otra cosita, pero pues ya esa parte. Es que yo estoy atrasada, ¿cierto? Y me dijo la profesora que tenía que escribirle un correo para saber qué proyectos o qué trabajos podía hacer para adelantar. Entonces, por favor, escríbeme el correo y me indicas cuál bueno. es el caso. ¿Tienes mi correo? Sí, regáleme su correo, porfa. O bueno, no, yo lo busco en la página, sino que de pronto pensé que me podía decir por acá, pero bueno, no, está bien, me voy para clase. Vaya, mire el chat, señorita. Mire el chat lo que acabo de escribir. Ok, vale, listo. Estás desde Vale, el celular. profe, gracias. Tranquila, listo. Ya ahí te dejé el correo. Si no, igualmente para quienes están, mi información está en el perfil de la plataforma. ¿Listo? Entonces, escríbeme un correo, detállame qué necesitas, cómo es la cosa, yo te respondo a la mayor brevedad posible. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo. Listo, Ingrid. Thank you very much. Gracias. Listo. Echen para clase. Corran a ver. Have a good night, guys. Take care. Bye, bye. Gracias, profe, por el favor del cuestionario. Listo. Sí te quedó habilitado. Vale, profe, gracias, muy amable. Listo.